de los pueblos originarios, que todos se juntaban con un objetivo común, con una esperanza de hacer mojar para que venga el cultivo y, por así, una cultura de lectura. Y límites justo porque, como la profesora ahora está hablando de políticas lingüísticas, imagino que cuando estamos hablando de políticas de lectura también hay un límite, porque siempre estamos hablando de lectura de libros, pero cuando hablo de lectura estoy hablando por consecuencia de autores, de literatura, de escritura, y muchas veces las políticas de lectura son para venta de libros, y hay una esterilidad que veo, que propongo en verdad este concepto, esta línea que viene de la biología, perdón, no encontré otra palabra, porque como dice Marta Porto, una intelectual de Brasil que trata de cultura y desarrollo, que no ve en las prácticas, en los proyectos culturales, desarrollo, no se ve desarrollo en un proyecto que no tiene como, no ultrapasa los límites de aquella presentación, sino un proyecto, una gestión de espectáculos. No se va más allá de aquel punto. Solo para presentar mi propuesta, y voy a hablar un poco, y entre una pantalla y otra tiene algunas imágenes que quiere también transmitir un poco de lo que estoy imaginando y pensando desde la tesis de maestría, que es una comparación en los planes de lectura de Brasil y Colombia. Entonces estoy dando un recorte de tiempo de 10 años, 15 años de las políticas de lectura. Empezó siempre apropiándome de tres comillas, de tres citaciones de intelectuales. Paulo Freire, que dice que el problema que se impone no es de la lectura de la palabra, o de una lectura más rigurosa del mundo, que siempre precede la lectura de la palabra, entendiendo entonces la lectura como lectura también, una lectura de mundo, y un libro entonces como universo en verdad entre dos carpetas. Me apropió de Jorge Luis Borges en su cuento Biblioteca de Babel, donde dice: los libros en sí nada significan, porque si nosotros tenemos una biblioteca, no tiene lectores, ¿para qué entonces hacer bibliotecas donde están los lectores? Y un escritor de Bahía, Carlos Ribeiro, en una charla que habla, es para él, el lector, que existen en última instancia los libros y las bibliotecas. Entonces estoy persiguiendo, buscando dónde están los lectores. Perdón, pero les presento el primer libro, el primer universo que leí en mi vida, Mi Aldeia, ahí es la Cachoeira en Bahía, donde viví los primeros 10 años, y ahí aprendí a leer el río, leer los cerros, las nubes, la puente, la historia de mi ciudad. Por entonces hablo de las políticas de lectura que vienen de esta historia desde el V Congreso Iberoamericano de Cultura, donde ahí en la reunión de la Organización de los Estados Iberoamericanos, que se percibe la necesidad de construir políticas de lectura. Y ahí en 2001, 2002, junto con la lectura que está haciendo Brasil, llamado los agentes de lectura. Una persona, un agente con bicicletas, se pone a recorrer familias y hacer lecturas públicas para niños, para
su familia y así imagina estar promoviendo la lectura, promoviendo el acto de lectura. Si por un momento los jefes de Estado y los ministros de Cultura se encuentran y firman este acuerdo, en lo mismo año, también en Bolivia, se firma una carta donde los ministros de Educación firman un acuerdo para que la lectura también se ponga en los planes de educación. Entonces, que ahí está una intención de transversalidad en cultura, entre cultura y educación, para promocionar la lectura, para promocionar la práctica, el hábito de lectura. Pero estamos hablando de un momento que no se tiene plan de lectura. Albino Rubin, un intelectual de las políticas culturales de Brasil, habla de las tristes tradiciones en las políticas culturales, que son la ausencia, autoritarismo y discontinuidades. Entonces, faltado en estas tristes tradiciones, los países entonces empiezan a tramar, a poner en marcha, a construir marcos legales, o sea, leyes para garantizar el desarrollo de estos planes. Un ejemplo ahí está la Biblioteca Parque España Santo Domingo en Medellín, que resulta de esta intención de promocionar el hábito de lectura. Ahí está la Biblioteca Parque España Santo Domingo de Medellín, que origina del plan de lectura de Colombia, y todo el espacio donde desarrolla sus prácticas. Y cuando estoy hablando del Plan Nacional de Lectura, hay un concepto de la CERLAC, donde se apropia los países, los ministerios de educación, los ministerios de cultura, que es un proyecto liderado por las instituciones del Estado de un país, justo para concretar y fortalecer sus políticas. Y ahí está, que estoy llamando de danza de la lluvia, que es la concertación y articulación del esfuerzo adelantado por diversos actores, y mojar no lectores, justamente porque están toda esta articulación para promocionar la lectura, pero sería entonces políticas para lectura o políticas para no lectores. Políticas para lectura o no lectores. Construcción de marcos legales o hacer con que tengamos en Iberoamérica, en América Latina, un espacio favorable a promoción de lectura. Castañeda, una intelectual de México, que presenta este dato, que imagina que el 70% del mercado editorial de Brasil, el Estado brasileño absorbe. Entonces imagínense el Estado, aquellos que hacen los planes, sale del proyecto de promocionar la lectura, ¿qué acontece con el mercado? Entonces en verdad creo que es una política para fortalecer el mercado y no para promocionar el hábito de lectura. No se tiene a ver con políticas lingüísticas, con políticas para literatura, políticas para promocionar el hábito, sino el mercado. ¿Para qué un montón de libros? Un montón de libros
sin lectores. Pasamos por las calles, por las bibliotecas, y muchas veces las bibliotecas son espacios vacíos, sin lectores, sin trabajo, sin prácticas que promocione una atención transversal, algo que involucre la educación, la seguridad, la educación, las relaciones internacionales, sino puramente para articular un mercado en espacio latinoamericano. Muchas veces por majors que están en la Europa, en Madrid principalmente, y preocupada, repetidamente estoy hablando, no con la práctica de lectura, no con el desarrollo social de las personas, del país, sino vender y vender y vender libros. ¿Dónde está la política para lenguas indígenas, por ejemplo? ¿Cuántas lenguas están muriendo a cada día, a cada año, por cuenta de una atención, una falta de atención para esto? Creo que hay una necesidad, como dice el Kush, para comprender nuestro contexto, nuestra América, mirar las políticas locales. Tal vez en Argentina, ahí está la experiencia del Instituto de Políticas Culturales, donde está el José Tosar de la UNTREF, que tiene una atención especial para las políticas locales, porque mira que los acuerdos, los planes y las prácticas, los programas están involucrados en una política nacional. Una política nacional, para mí, mucho a ver con espectáculo, una espectacularización, en verdad, del tema de la lectura para promocionar un mercado y no el hábito de la lectura en su sentido cognitivo, en su sentido de entretenimiento, en su sentido lingüístico. ¿Qué sería entonces esta política de lectura? ¿Sería una política de libro, una política de mercado, una política que tiene que ver con la industria y el comercio? Porque ahí está una política de lectura que piensa el producto cultural y no los sentidos más abstracto y amplio de la lectura. Política para lectores o no lectores. Imagine que hay un dato, una investigación en Brasil llamada Retrato de la Lectura en Brasil. Lo mismo se pasa en Colombia, que 53% de no lectores en Brasil, en toda población, y de este 53%, 33% de no lectores son no lectores porque no tienen la tecnología de la lectura ni de la escritura, no sabe leer ni escribir. Todavía otros 33% no leen porque dice no tiene tiempo de leer. ¿Y qué estamos haciendo para empujar no lectores que tienen la tecnología de lectura y tampoco se preocupan? No es que esté imaginando que tenemos buscando la hegemonía de lectores en el país, pero una preocupación. Mi preocupación es, mi hipótesis es que estamos haciendo una política de lectura. El tema de lectura está siendo utilizado para promocionar, para alimentar, nutrir una industria, sin preocuparse con la ciudadanía, el derecho del autor, el derecho del lector. No sería política